Y en esta primera parte de la mañana de Herrera en COPE Melilla ya recibimos en el estudio de COPE a Laura Segura, es la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno. Laura Segura, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Laura, vamos a comenzar por, pues por orden cronológico, lo más reciente que hemos tenido. Ayer se reunió la mesa de seguimiento, intervención y atención a las víctimas de violencia de género para evaluar la situación en Melilla. Valórenos cómo fue este encuentro, esta reunión. Sí, bueno, esta es la mesa que se convoca desde la delegación, Le voy a pedir que se centre un poquito en... sí, Ahí, en la perfecto. que están pues, prácticamente todas las administraciones e instituciones implicadas en violencia de género y también las entidades que trabajan a nivel local, pero bueno, son las que están sobre todo dentro del CEPI, porque luego convocamos otras mesas, ¿no? Que son las mesas de entidades, la mesa de protección o la mesa de coordinación policial. Y esta, bueno, pues es una de las, yo diría, de las mesas más importantes y destacadas que se convocan desde la delegación porque hacemos balance. Normalmente lo hacemos de forma trimestral, cuatrimestral, sobre cuál es la situación de la violencia de género en la ciudad y sobre todo aquellos aspectos de interés, sobre todo en materia de coordinación interinstitucional, así como seguimiento de los protocolos, etcétera. Así que en este momento hemos desarrollado esta mesa, que sería la primera que desarrollamos en este 2025, y hicimos balance de lo que ha sido el año 2024 y de lo que viene siendo el primer trimestre de este año, no solo en denuncias en violencia de género, sino también en el uso de los servicios y recursos del Estado en materia de violencia de género, también el uso de servicios y recursos locales, como pueden ser las casas de acogida, que también forman parte de esta mesa interinstitucional, y a su vez también pues valoramos también cómo se están dando pues los seguimientos en el sistema Biogen, cuáles son los casos que tenemos así como más destacados en cuanto a especial relevancia o situaciones de vulnerabilidad y riesgo de las víctimas. Y además también intentamos siempre pues hacer propuestas, ¿no?, para el año, y propuestas sobre todo en colaboración y coordinación con el resto de las administraciones, propuestas de formación, propuestas de sensibilización, y se analizan además también las últimas medidas que se van llevando a cabo en materia de igualdad y violencia de género concretamente, cuáles son los últimos estudios publicados, avances en los recursos como puede ser Cometa o como puede ser Atempro, y bueno, pues unas reuniones normalmente súper productivas porque además cada vez que nos reunimos pues salen temas que son de interés y que a veces, bueno, pues se solventan o se solucionan desde administración a administración, y es importante que se pongan sobre la mesa y se desarrollan pues siempre de una forma pues bastante productiva, y en este caso pues así lo ha sido también. De hecho, cuando me ha hablado del seguimiento de los casos y tal, me ha recordado una nota de prensa que recibíamos, creo que fue la policía local, de este sábado, donde, bueno, pues un agresor se saltó la orden de alejamiento y se intervino de forma rápida para detectarlo en el domicilio de la víctima y, bueno, pues ponerlo a disposición judicial. ¿Cuáles son las cifras, cuáles son los datos actuales que tenemos en nuestra ciudad? Sí, normalmente el balance que se hace desde la unidad se hace en distintas líneas. Por un lado lo hacemos en cuanto a denuncias por violencia de género, que normalmente son las denuncias que conseguimos sobre todo de los informes que nos van mandando Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque los datos del Consejo General del Poder Judicial van con retardo, entonces tardaríamos bastante en poder informar. Claro. Y lo hacemos con los informes estadísticos que contamos de Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. El balance en cuanto a denuncias en la ciudad estaría en torno a una media de 25 mensuales ahora mismo. Estamos esperando todavía porque faltan por cuadrar, porque en Melilla, como bien sabrán, las denuncias se pueden interponer tanto en Fuerza y Cuerpos de Seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, también en el juzgado. Entonces también hay algunas denuncias que no se interponen por la propia víctima, sino que van con un atestado policial, más las que llegan desde el ámbito sanitario o las que pueden llegar desde el ámbito judicial, que aquí en Melilla es cierto que son las mínimas porque normalmente se acude a Fuerza y Cuerpos de Seguridad, pero la media de denuncias sería 25 mensual. Lo que hicimos fue valorar qué había pasado también en este año 2024, con qué datos cerrábamos, que esto ya se ha ofrecido desde la unidad en los distintos balances que hacemos, y veíamos que aumentábamos, pero que reducíamos ese crecimiento que habíamos visto en el 2023. Estábamos en torno a más de 300 denuncias al año. Y luego, por otro lado, hacemos balance también de lo que es el sistema Biogen, de cuántos son el número de casos activos. Es cierto que tenemos una media de 25 denuncias al mes,
pero los casos que tenemos activos en el sistema Biogen, que van variando en función del día, porque Sí. se activan en un día, se pueden activar 3 y desactivar otros que ya dejan de estar en seguimiento, pues normalmente vamos valorando el informe mensual del sistema Biogen, que depende de interior, y estaríamos en torno a 230, en este caso 230 casos activos en Biogen. El sistema Biogen, yo siempre explico que es el sistema de protección y de seguimiento que tenemos para las víctimas, y se asocia pues en el momento que una mujer interpone denuncia o se lleva a cabo un atestado policial y hay un seguimiento de una situación de violencia, se activa este sistema y lo que hace es predecir el riesgo que esa mujer tiene de volver a sufrir una violencia. Y en función de una serie de indicadores, el sistema Biogen nos dice cuál es ese riesgo y se establecen una serie de medidas que pueden ser desde extremo a no apreciado, que ahora, que uno de los datos que valorábamos en esta mesa ahora cambia, ya ese no apreciado, que era el riesgo más bajo, desaparece para llamarse bajo en función con una subdivisión. Aquellos casos en riesgo bajo que tengan medidas de protección, en este caso, o aquellos que no las tengan. Entonces, esos eran algunos de los aspectos destacados que valorábamos en cuanto a denuncias. Es cierto que el dato que valorábamos del sistema Biogen en esta mesa era el dato de marzo, porque es el último informe que se tiene, pero realmente desde la unidad sí se tiene el dato actualizado, que también lo valorábamos. Es cierto que en el dato de marzo dábamos que había un riesgo extremo. En Melilla en este momento no existe un riesgo extremo, era un riesgo que ya bajó, porque normalmente el riesgo extremo lo que hace es saltar todas las alertas, esa mujer tiene un seguimiento de 24 horas con fuerza y cuerpos de seguridad de Estado, si es necesario una patrulla en la casa, en el colegio del centro educativo de los niños y niñas, y hasta que el agresor no se ha detenido no se desactiva ese riesgo extremo. Así que en este momento no tendríamos ningún riesgo extremo, sí solemos tener siempre algún riesgo alto y tendríamos una media pues 230, 227, 232 en función del día que va variando. Y luego en cuanto al número de casos en riesgo medio, bajo, no apreciado, pues ahí es donde está el grueso más grande. Es cierto que no tenemos tantos casos normalmente en riesgo alto, a lo mejor hay 2, 3 el mes que más. Y ahí es donde se activan evidentemente pues todos los mecanismos de protección dentro de ese sistema y en función del nivel de riesgo. El caso que trasladaba de policía local pues es un caso que evidentemente estaba en el sistema Biogen y entonces se actúa según el protocolo. Y esta es una de las partes importantes de esas mesas de coordinación, ¿no? Ver cómo se activa este seguimiento, ver cómo afectan las últimas instrucciones a los protocolos que tenemos, porque por ejemplo en este caso que os decía que ahora va a desaparecer ese riesgo no apreciado, pues tenemos que activar los protocolos para ver cuáles serán los mecanismos de protección en los casos de riesgo bajo, que prácticamente variarán poco porque lo que hacemos finalmente varían poco en el sentido de que el protocolo se continúa igual, solo que son más las medidas de protección en los casos de ese riesgo bajo sin medidas de protección. Eso le iba a preguntar, la diferencia en el matiz, porque en el matiz a veces está la diferencia. Sí. Ningún riesgo al riesgo bajo, la diferencia es que se activa algún tipo de protocolo, claro, ¿no? Ya la propia terminología llevábamos mucho tiempo considerando que no era del todo correcta, porque desde que se establecen unas medidas de protección a una mujer denuncia que hay un riesgo. Entonces, la propia terminología no se correspondía con la realidad de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, era importante ya de por sí eliminar esa forma de denominar el riesgo. Y ahora mismo, bueno, aún así, hablar de un riesgo bajo también es delicado, ¿no? Pero bueno, lo hacemos sobre todo de cara a esas medidas de seguridad. Es cierto que las últimas instrucciones del Ministerio de Interior van todas encaminadas a aumentar el tiempo que una mujer pueda estar en el sistema, reducir los espacios de tiempo en cuanto a las valoraciones de riesgos que van haciendo, la evolución de las valoraciones de riesgo y sobre todo pues que todas las instrucciones lo que hacen también es intentar que el personal, porque al final el sistema Biogen lanza un riesgo, pero depende también de las calificaciones que el propio funcionario o funcionaria considere siempre, que la policía, la Guardia Civil establezca siempre al alza, ¿no? Cuando haya cualquier situación, aunque es cierto que esto es un algoritmo y los datos los arroja claros, ¿no? Pero si siempre hubiera alguna duda o que hubiera algo que pueda variar, que se intente ir al alza, ¿no? en el seguimiento. Laura, me hablabas de los tiempos en los que está una mujer en el sistema Biogen, que a veces unas entran, otras salen. ¿Cuáles son las pautas para que pueda salir? Es decir, ¿cuáles son los motivos? ¿Por qué sale del Biogen? Sí, bueno, sale por muchos motivos. Puede ser, no es que salgan, realmente siguen en el sistema
inactivas. Vale. Que eso es importante, ¿no? Yo cuando doy los datos de Biogen hablo de casos activos, que además esto también es curioso porque a veces no se comprende muy bien. Normalmente no se corresponden los casos activos con el número de víctimas, porque una víctima puede tener distintos agresores y a cada situación de violencia víctima-agresor le corresponde un caso. Y un agresor puede tener varias víctimas igualmente, entonces suele haber más casos a veces que víctimas o al revés, dependiendo de las situaciones. Normalmente suele haber pues más víctimas y más agresores también. En este caso, para que se inactive un caso, pues se dan distintas situaciones. Cuando ya no existe una orden de alejamiento, tiene que haber pasado además un tiempo para que se inactive, o porque el agresor está en prisión. En algunas situaciones se inactiva y en otros casos incluso no. Pero normalmente lo que hacemos es inactivar porque no hay un riesgo. Aún así, aunque estuviera en prisión, los avisos sistemáticos de Biogen siguen llegando y estamos continuamente alerta, pues imagínense, a lo mejor que llega un fin de semana y tiene un permiso para salir ese fin de semana, entonces tenemos que comunicar a la víctima, comunicar además con antelación, todos esos avisos vienen desde penitenciaría directamente con el sistema Biogen. Usted también mantuvo a finales de abril un encuentro en red con el Ministerio de Igualdad sobre el Pacto de Estado renovado contra la violencia de género. ¿Qué se abordó en esta reunión? Sí, bueno, como sabrán, el Pacto de Estado se renueva, por fin, en 2017 teníamos el Pacto de Estado y era fundamental la renovación de este y además hacerlo con una línea mucho más transversal, ampliando la mirada en cuanto a las violencias sobre las mujeres. Es cierto que nos va pasando con todo, vamos avanzando, pero luego se nos va quedando corto y había violencias que hoy día tenemos consideradas como violencia y sin embargo no estaban reflejadas en el pacto, como puede ser la propia violencia económica y bueno, como es la concienciación sobre la violencia vicaria, etcétera. Entonces eso era una reunión y formación también a las unidades de violencia en relación a cuáles son todas esas nuevas medidas y cómo afectan también a las unidades de violencia y había un aspecto también clave, no es el seguimiento de esos fondos, que desde las delegaciones del gobierno, subdelegaciones del gobierno, hagamos seguimiento de esos fondos del pacto que además vienen ampliados y que al final hacen uso de ellos las comunidades autónomas y es importante que hagamos seguimiento, que vayan destinados esos fondos a cada una de las medidas y ejes que aparecen en el Pacto de Estado, que además vienen bastante bien delimitadas, ¿no? Campañas de sensibilización que estén enfocadas en estas líneas estratégicas y además con la sensibilidad especial que establece el propio Pacto de Estado. Pues no poner el peso de la denuncia en la víctima, que aquellas campañas de sensibilización vayan enfocadas sobre todo a la sociedad, a reactivar sobre todo la denuncia por parte de la propia sociedad, que se destinen al agresor. Ya tenemos que haber pasado de pantalla y que las campañas de sensibilización, incluso las formaciones, no estén destinadas solo a las víctimas y, por ejemplo, en sensibilización era una parte fundamental, ¿no?, de esas líneas estratégicas que tienen que llevar los fondos. Igualmente, pues en cuanto al resto de las medidas del Pacto de Estado, medidas de educación, las que abarcan los medios de comunicación, las medidas que tienen que ver con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, formación a profesionales, etcétera. Y bueno, la idea era sobre todo que todas las unidades tengamos muy claro hacia dónde tienen que ir esas medidas, que hagamos seguimiento de cada uno de los fondos del Pacto de Estado en cada una de nuestras comunidades y reforzar el trabajo interinstitucional que estamos haciendo entre las administraciones, pues todas las unidades, que es una red muy amplia, que a veces es poco conocida y que yo creo que además es bastante de reconocer que el Ministerio en este momento está impulsando para que se conozca el trabajo de estas unidades, que prácticamente sin recursos hacemos un trabajo importante de coordinación y además somos finalmente ojos del Estado en cada uno de los territorios. Y de esa manera también se refuerza, ¿no? Dentro del propio pacto se refuerza también el trabajo de la unidad y de nuestra coordinación. Señora Segura, son muchas y varias, desgraciadamente, las violencias que ejercen sobre las mujeres. Usted, de hecho, apuntaba a otra, ¿no?, la violencia económica. ¿Cuáles se acentúan principalmente en nuestra ciudad? ¿Cuáles son las principales que se atienden? Bueno, aquí yo creo que prácticamente serían todas las violencias. Dentro de la violencia de género, es cierto que cualquier violencia de género, de hecho la violencia psicológica evidentemente la antesala a la violencia física, pero es que la violencia económica está muy relacionada con la violencia física y psicológica. Y es cierto que hay determinadas violencias que sí yo creo que son importantes en nuestra ciudad y destacadas con respecto a otros territorios, que por ejemplo para mí sería la violencia documental. Que tiene que ver, ¿no?, con todo, que al final también está relacionado con la violencia económica. Situaciones de violencia donde a lo mejor el agresor de nacionalidad española y la víctima no,
y se utiliza la documentación de esta víctima, el no tener documentación concretamente para tenerla sometida, para tenerla asustada, para que no denuncie, la amenaza con te van a quitar a los hijos. Y esa es una realidad de la violencia que yo creo que se da muchísimo aquí y en la que coincidimos prácticamente yo creo que todas las profesionales que estamos trabajando en la ciudad y los profesionales en violencia de género, sobre todo las organizaciones que trabajan a nivel local también, que son las que más se acercan a estas realidades, porque además son las realidades que menos son denunciadas, pero sí nos las hacen llegar a la unidad de violencia. Tenemos esta situación de mujer que no quiere denunciar y que a lo mejor ni siquiera se ha documentado a sus hijos y llevan toda la vida, ¿no? Viviendo en nuestra ciudad. Y ahí es muy importante el trabajo que se tiene que hacer de sensibilización y de explicar cuál es verdaderamente la legislación española y qué supone para una víctima en el momento que interpone una denuncia y cuáles son sus derechos. Esa es una. Luego hay aspectos dentro de la violencia de género que aquí yo creo que son especiales, como por ejemplo, quizá ahora menos, ¿no? Desde el cambio en la situación de la frontera y demás después de la COVID-19, pero sí el desamparo, la realidad también, incluso cuando cierra la frontera más, ¿no? De mujeres que a lo mejor tenían la familia fuera del territorio nacional y entonces en el momento de interponer denuncias se quedan solas y además no podían acceder a lo mejor a estar con su familia. Y esa situación de desarraigo y de no tener acompañamiento aquí sí se da muchísimo. Y quizá en otros espacios es más fácil, ¿no? Porque te vas a casa de tu familia, de tu familia más cercana y no necesitas a lo mejor un recurso habitacional. Y aquí es cierto que es una realidad que también se contempla. Luego también yo creo que eso pasa prácticamente en todos los espacios pequeños. Aquellas mujeres que tienen una situación económica, cultural más alta, en Melilla es más difícil que quieran denunciar. Porque yo siempre hablo, ¿no?, de aquellas mujeres en situación irregular, aquellas mujeres que dependen económicamente de las familias del agresor, que eso también, que viven en el mismo hogar y que vive la suegra arriba, la cuñada abajo y demás, y que cuando denuncian se van a la calle. Pero aquí también es una realidad que esta es una ciudad pequeña y donde todos y todas nos conocemos. Entonces, el peso de la culpa o de que no se les va a creer en aquellas mujeres que tienen una situación bastante acomodada y demás es muy grande. Y yo creo que es donde más cuesta que las mujeres denuncien. De hecho, es una realidad que yo vengo constatando en los últimos años. ¿Qué nos piden las mujeres que están en esta situación? Quiero salir de la realidad de la violencia, me quiero separar. Y no tanto quiero denunciar, ¿no? Y es cierto que a veces no podemos obligar, tenemos que respetar a veces sus tiempos, siempre y cuando no haya un riesgo evidente, pero luego se plantea toda la problemática de ahora, una vez que te separas, tienes a tus hijos y si no has denunciado, la realidad es que estos hijos van a tener que irse con el agresor. Claro. Y tenemos que explicarle a las víctimas a qué se van a enfrentar después. ¿Es también quizás el miedo a ser juzgadas? Por supuesto, sí, no soy el prototipo de víctima perfecta, soy una mujer con una situación económica estable, no dependo económicamente de mi pareja, tengo estudios, ¿cómo puede ser, no? Y esto es eso que tenemos que romper, es que víctima de violencia de género puede ser cualquier mujer, de cualquier situación, y esto es muy importante. Yo creo que esas son algunas de las realidades en violencia de género en el ámbito de la pareja. Luego, por otro lado, es cierto que yo siempre hablo de violencia en el ámbito sexual y me centro mucho en lo que tiene que ver con la trata y la explotación, porque también es una realidad en nuestra ciudad y no solo por ser territorio frontera, que también, porque la trata sobre todo se puede dar cuando ha habido un traslado de esta víctima de un país a otro, pero también se puede dar en el propio país. Claro. Y en Melilla pues ha habido algunas circunstancias que yo creo que afectan directamente a la situación de estas mujeres. La realidad de la violencia es igual en todas partes, luego hay casuísticas que es cierto que aquí pues se tienen que afrontar de otra manera simplemente o tenemos que tener pues otras medidas a la hora de actuar para abordarlas mejor, ¿no? Ustedes están abordando también este asunto con los más jóvenes, en institutos, en colegios, porque es un tema que hay que hacerle llegar a ellos. Tenemos un problema entre nuestros jóvenes. ¿Son conscientes nuestros jóvenes o nuestras jóvenes de que en determinados momentos están recibiendo algún tipo de violencia y no lo perciben? El trabajo que se hace con educación es importantísimo. Ya sabéis que yo siempre en la unidad estoy trabajando con el ámbito educativo, en colaboración con la dirección provincial, prácticamente desde el 2018 que ya se empezó a impulsar. Yo creo que fue el momento clave en el impulso que se da al trabajo con educación. Luego es verdad que la unidad de violencia siempre ha formado parte del plan director.
Pero es cierto que el trabajo que tenemos que hacer tiene que ser transversal también en el ámbito educativo. No vale de nada que yo vaya a una charla, vale, evidentemente, Claro. por supuesto que vale, pero que no es sola esa la línea, ¿no? Tiene que ir acompañada por una Claro. estrategia en el ámbito educativo y Sí, con... pero lo que usted hace es una terapia de choque también, ¿eh? Sí, sí. Es cierto que se van, a ver, cambian muchas cosas Ujú. porque se mueven conciencia y yo creo que esto es fundamental, pero tiene que ir acompañada de todo ese trabajo transversal que se está Claro. haciendo. Ya ahora se ha empezado desde los centros, que nos ha costado bastante. No tenemos todavía una escuela coeducativa, eso es una realidad y de hecho el Pacto de Estado, una de las medidas clave, bueno, una de las líneas de los ejes de esos 10 ejes es la educación Ujú. y necesitamos una escuela coeducativa. La ley de educación es una ley coeducativa, pero para eso tenemos que formar a todos los profesionales que están en el ámbito educativo, que esos planes de igualdad permeen todas las aulas y que permeen además el currículum, no solo determinados momentos puntuales ni actividades transversales, sino que tienen que permear el currículum y que verdaderamente se eduque en igualdad desde las edades más tempranas. ¿Qué es lo que estamos viendo con los chicos y chicas? Pues simplemente son lo que observan es el imaginario colectivo que está en su pensamiento, es el imaginario que están viendo en nuestra sociedad. No es nada diferente a lo que está pasando. Es cierto que aquellos mensajes que creíamos que teníamos muy asumidos y que entendíamos que no se podían asumir determinados mensajes que son tan negativos y tan perjudiciales Ujú. para la violencia y sobre todo para las víctimas, ahora se vuelven Sí. a retomar. Ha Y habido un esto... salto generacional mm, donde una generación ya tenía claro, ya hemos mm, ganado esa batalla y de pronto hemos dado un salto atrás y es sí. difícil de entender, ¿no? Sí, yo creo que el problema está sobre todo en las redes sociales. Ahí es donde estamos. Y la música que consumen Sí, también, ¿eh? Tiene sí. mucho que ver. En las redes, los medios sobre todo, que todos los medios al final de alguna manera influyen, pero evidentemente las Sí, redes es música, es claro. la influencer que siguen, etcétera. Y ahí yo creo que tenemos un grave problema porque los mensajes que están llegando contrarrestan de lleno todas esas políticas de igualdad y todos estos mensajes que de alguna manera estamos intentando que lleguen. Aunque es cierto que yo siempre en positivo, siempre lanzo algunos mensajes, porque no me puedo quedar con Ujú. que vamos hacia atrás, porque también vemos que hay chicas, sobre todo no está pasando con las chicas, que cada vez entienden más la importancia del trabajo en igualdad, Ujú. que consideran que es fundamental el feminismo y que el feminismo salva vidas. Y luego también hay muchos chicos que están acompañando a las mujeres feministas y son Son chicos necesarios, feministas claro. y tan importantes. Yo cuando voy a las charlas, cuando empecé a darlas, yo al principio además coincidieron prácticamente con todo este rearme del negacionismo y de la extrema derecha, porque es que precisamente yo llego a la unidad en el 2019 y en el 2018 cuando tenemos ese 8 de marzo que yo creo que supuso un clic para que el machismo se rearmara. Ujú. Y a partir de ese momento yo sí me he encontrado que es verdad que los chicos y las chicas cuando escuchan las charlas, por ejemplo, del plan director, como vamos con los datos, voy con la realidad de la violencia, explico muy claramente qué es el feminismo, contrarrestando esa idea tan negativa que les está llegando, ¿no? Y cuando termina la charla y digo, dudas, se quedan a veces callados y calladas y me dicen, ha quedado todo claro, señor, ¿no? Porque a lo mejor no es lo que yo pensaba, pero ¿quién te dice que no a esto que tú nos estás Claro. mostrando y que es la realidad con la que tú trabajas? Y si alguno o alguna tenía intención de desmontarte la charla en un principio, porque tampoco suelo darle mucho pie hasta el final, pues cuando terminan no lo hacen. Y lo importante para mí de esa charla es esas miradas cómplices entre chicas y entre chicos y chicas, ¿no? Sobre esas realidades que yo estoy relatando, en las que se ven, Ujú. y que luego pues que tengan claro que aquellas personas que están cerca en el aula, que hoy han entendido las charlas y que se han mostrado receptivos y receptivas a estas charlas, van a ser manos amigas si tú quieres salir de la violencia. Yo siempre digo, yo quiero salir de aquí pensando que cada uno de vosotros seáis agentes activos contra la violencia de género. Y si en este aula hay una chica que está sufriendo violencia en pareja o un chico que la pueda estar sufriendo en el hogar porque la esté sufriendo su madre, que al compañero o compañera que tenga cerca sepa que lo va a apoyar. Y que sus profes también, siempre digo, y los profesores y las profesoras que están aquí en el aula y están también escuchando estas charlas, van a ser también agentes activos contra la violencia de género. Es muy importante eso, desde luego, y seguir incidiendo en esa línea. Me estoy quedando prácticamente sin tiempo, pero no quería terminar sin preguntarle por el Centro de Crisis 24 Horas, que en colaboración con Ciudad Autónoma, bueno, pues van coordinándolo. El funcionamiento está siendo, es decir, se ha convertido en un punto de referencia
para esos casos de crisis. Sí, el centro de crisis que depende de la ciudad. Sí. Nosotros, es cierto que los fondos son del Estado en su mayoría, pero dependen de la ciudad autónoma. Pero sí es cierto que la unidad intenta hacer un seguimiento de cuál es la realidad de lo que está llegando. Y hay una buena. Las trabajadoras del centro de crisis, son ahora mismo un equipo grande que están continuamente en coordinación con la unidad. La unidad también, todo lo que nos va llegando se lo hacemos llegar en cuanto a formación, si hay formaciones para que estén totalmente al día. Y es cierto que hay un protocolo que ya está en marcha, pero queda por establecerse, que de momento todavía no lo estamos haciendo, que nos manden información de forma pues trimestral, cuatrimestral, no sin datos concretos de víctimas, no, pero sí un poco que podamos ir viendo cuál es la realidad de lo que está llegando al centro de crisis, de si son las víctimas las que están llegando a pedir ayuda, si es algún familiar, si son casos pasados, si son casos presentes, si son menores de edad, si han precisado algún recurso, ¿no? Y entonces eso es lo que de momento yo creo que queda por cerrar, que consigamos ese feedback, ¿no?, de información, que es importante porque al final yo puedo haber derivado un caso de una señora que ha llegado a la unidad, pero necesito saber también si finalmente esa mujer, ¿dónde ha ido?, ¿no? Si ha llegado algún recurso, si ha precisado alguna ayuda, si ha precisado ayuda de extranjería, pueden ser, ¿no? También, porque en materia de violencia sexual también les corresponden ayuda o ingreso mínimo vital, y si necesitan una salida de la ciudad o a cualquier espacio. Lo que estamos haciendo también es coordinar toda la red, ¿no?, para ver de qué manera, por ejemplo, ahora mismo el CETI, todas las mujeres que pasan por el CETI están recibiendo información de situaciones de recursos y de cuáles son los servicios del Estado en materia de violencia de género, y van al centro de crisis porque muchas mujeres que llegan al centro de estancia temporal de inmigrantes han sufrido violencia sexual, o bien en origen, o bien en trayecto, etcétera. Y es verdad que ahora mismo están pasando por allí muchas mujeres del centro, o algunas que llegan de las entidades, o víctimas de violencia de género, que acaban también llegando al centro de crisis. Aunque es cierto que el centro de crisis lo que intenta poner también sobre la mesa es cuál es la realidad de la violencia sexual en nuestra ciudad y sacar esa violencia tan escondida, no tiene por qué acabar en denuncia. Entonces, bueno, ver cómo podemos enlazar, aunque sea la colaboración entre todas las administraciones, sin que tenga que acabar en denuncia. Es complicado porque no es un delito público, como pasa con la violencia de género. Y ahí tenemos que respetar también en las decisiones de estas víctimas. Entonces, bueno, la colaboración con el centro de crisis es total, y yo creo que ahora mismo pues están un poco estableciendo todos esos mecanismos, ¿no?, de cómo vamos a conseguir eso. Para mí es muy importante ese feedback de la información. Pues Laura Segura, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de Delegación del Gobierno en Melilla, gracias por acompañarnos y por ayudarnos nuevamente a crear conciencia sobre este asunto que es tan importante recordar de vez en cuando, tenerlo presente, latente, y bueno, pues informar a los oyentes que nos estén escuchando que puedan ser conocedores yo siempre lo remarco, no hace falta ser víctimas de violencia de género para denunciar. Si eres conocedor de un caso, denúncialo. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos. Gracias a vosotras siempre.